El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal, porque lo que rebosa del corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, pero no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obras se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, queridos hermanos. Tomen asiento. Esta misa pues que estamos celebrando por nuestros difuntos Valeriano Paz Zuclia y Jacinta Irene Antiveros de Paz. Tenemos dos lecturas que nos alcanza la liturgia de hoy. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. A Timoteo, Tito, Filemón eran discípulos de San Pablo que después llegaron a ser obispos, por eso se llama carta apostólica. Y son muy ricas en contenido estas cartas. Bueno, aquí en la primer capítulo, dirigida a Timoteo, le hace ver San Pablo su testimonio. Es decir, ¿quién era San Pablo antes de ser apóstol? Si ustedes lo leen en la Biblia, fue perseguidor de los cristianos, acérrimo perseguidor. Y era discípulo de Gamaliel, uno de los maestros más famosos de aquel tiempo. Y él creía hacer la voluntad de Dios persiguiendo y matando a cristianos. En esa persecución, cuando estaba yendo hacia Damasco, se le apareció Jesús. Cayó del caballo. Eso de caerse del caballo es bajarlo de todo de su ego, de todas sus seguridades, conocimientos, al suelo. Esta fiesta lo celebra la iglesia, creo que el 25 de marzo, o sea, la conversión de San Pablo, porque es un modelo. Es decir, lo que más atrae en el mundo actual no es tanto las palabras que dirijamos, sino los hechos. Los hechos, el ejemplo es lo que arrastra. Y San Pablo está contándoles de que fue, pues, perseguidor, blasfemo, dice ahí, pero Dios tuvo compasión. Y cuando le pregunta, ¿quién eres? Es una luz. Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Y qué quieres, Señor? Vete a Damasco. Preséntate a un tal Ananías. Ananías era un hombre sencillo, ciego, a tientas,
ayunó y se convirtió del Saulo al Pablo. O sea, del hombre viejo, perseguidor, inconsciente, al gran apóstol San Pablo. Sus 14 cartas en la Biblia es una de estas. Por eso dice acá, el Señor se compadeció para salvar a los que, a los pecadores. Todos somos pecadores. ¿Qué vamos a pedir para Valeriano Paz, Suquía y Jacinta Irene? El perdón de sus pecados. Porque todos somos pecadores. Para irnos al cielo, tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo. En la misa se repite lo de la última cena. Cogió Jesús el pan y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cogiendo la copa de vino, dijo: esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por todos los hombres. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Por lo tanto, todos necesitamos ser perdonados porque pecamos de todo, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. El que no cojea de una cosa, cojea de otra. O sea que todos necesitamos rectificar y Jesús vino a salvar a los pecadores. Para entrar al cielo, en Apocalipsis nos dice: nada impuro entrará al reino de los cielos. Si no fuera la sangre de Cristo, ¿quién podría? Jesús derramó su sangre. Como hombre lo crucificaron, murió en la cruz. Pero como Dios venció la muerte. O sea, la muerte eterna fue vencida. La muerte, hay dos muertes. La muerte eterna fue causada por el pecado original. Y Jesús la venció resucitando. Porque el pecado original cerró la amistad, la unión entre la divinidad y la humanidad, porque Dios creó al hombre, nos creó a su imagen y semejanza, destinados a participar de su gloria. Es solo el ser humano ha sido diseñado para el cielo. En cambio, el animal nace, crece, se reproduce y muere. Es intrascendente. Ahora, me dirán: pero Valeriano y Jacinta están descansando. Están en el cementerio, que en griego significa dormitorio. Están descansando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga por segunda vez, como Dios poderoso, a levantar toda la humanidad redimida al precio de su sangre. Y eso lo decimos en cada misa. Después de la consagración, el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué responden ustedes? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y vendrá. Vendrá con poder y gloria a vencer toda la humanidad redimida al precio de su sangre, todo el pecado. Por lo tanto, ¿cómo pasamos de esta vida temporal a la vida eterna, al cielo? A través de la resurrección. Romanos 6:3. Los que por el bautismo hemos sido injertos a Cristo, participamos de su muerte y de su resurrección. Mira, el día que me esté muriendo o te estés muriendo, entramos como a un túnel oscuro. Pero al fondo vemos una velita. ¿Por qué prendemos la velita? Estamos de día y luz eléctrica. ¿Por qué las prendemos? Porque para nosotros la esperanza está en volver a ver la luz, o sea, resucitar. Pero ya no con este cuerpo.
el cuerpo que nos acompaña es corruptible. Es un cuerpo que tiene bajas pasiones, un cuerpo que todavía necesitamos comer, tarde, mañana y noche. Entonces, miren, San Pablo está recalcando, ha venido por nosotros los pecadores. Y él se pone de ejemplo. Y dice acá, para que Cristo mostrara su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Hermanos, somos eternos. Gracias a la resurrección. Pasaremos de este mundo corruptible al mundo incorruptible, al cielo. Filipenses 3:20. Esto no es cuento chino, hay que verlo en la Biblia. Nuestra patria es el cielo y cuando resucitemos, nos resucitará con cuerpo glorioso. Bueno, todo esto San Pablo lo dice pues como carta de presentación y vemos cómo es que San Pablo a lo largo de su vida tanto cambió, tanto que las palabras que me gustan de él son estas: ya no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Bueno, lindo modelo. Pasamos al Evangelio. Jesús nos dice, entre otras cosas, que al árbol se le conoce por sus frutos. A veces hay novedades, gente. Yo he visto en mi vida que se han presentado personas con grandes ideas y seguidores y todo. Pero al final, después de años, divisiones, pleitos, matanzas, ahí están los frutos. Por lo tanto, no hay que entusiasmarse. Solo Cristo es el árbol. Tú y yo somos las ramas. Una rama que no está unida al árbol no da fruto. Y fruto bueno. Los santos son frutos buenos. También dice acá que lo que el corazón, digamos, la boca habla de lo que abunda en el corazón. Si vemos, por ejemplo, que personas que están hablando cosas, palabras ociosas, es decir, vulgaridades, decir todo. Al menos yo, que estoy siempre, veo ahí, digo, si la boca está hablando, ¿qué habrá dentro? Si yo, por ejemplo, estoy solamente criticando, rajando, condenando, murmurando contra, supongamos, un Alfredo, es porque interiormente me siento mejor que Alfredo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué esa manía de estar criticando, rajando? Porque acá lo dice en Lucas 6:38, dice, la medida que uses, la usarán contigo. Es decir, si tú eres compasivo, si tratas de dominarte, si tratas de ser compasivo, paciente, devuelves el bien por el mal, es decir, si eres misericordioso, tanto al hablar como en el actuar, olvídate, vas a tener una muerte dichosa. Se muere tal como se vive. También dice acá que con el Señor no podemos hablar, hacer habladores, bla, 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 como en la política, o bueno, en otros. Yo también puedo hacer eso. Yo también puedo estar predicando lindo y después mi vida una desgracia. No, tengo que vivir lo que predico. Si solamente es puro bla, 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 bla,
Dice, se parece a uno que edificó su casa sobre arena, sin cimiento, vino una crecida de río y enseguida se derrumbó desplomándose. Pero si al contrario, mi vida es reflejo lo que hablo, como San Pablo. ¿Por qué tantos se hicieron cristianos? Por su ejemplo. Entonces, eso se parece, dice, a una persona que ha cimentado su casa sobre roca. Viene la crecida, vienen los huaicos, pero todo está firme porque está sobre roca. Bueno, eso nos puede motivar a mejorar cada día ser mejor, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, que así sea.